Cuando se trata de hechos históricos tan graves y sensibles, no hay como nos de los safaris humanos. En Sarajevo, es importante distinguir claramente entre lo que está documentado y lo que se basa en denuncias y testimonios e investigaciones en curso. Es una investigación que aún sigue en curso, pero esto está basado en base a lo que se nos ha proporcionado. Pero, ¿qué es lo que se puede afirmar al día de hoy? Existen testimonios e investigaciones periodísticas con una causa abierta en la Fiscalía de Milán, en Italia, que sostienen que durante el asedio de Sarajevo entre el 92 y el 96 del siglo pasado, algunos extranjeros, en particular ciudadanos italianos y otros europeos, especialmente de rusos, viajaron hacia Bosnia para participar de co- prácticas como francotiradores o sniper en un fin de semana, quitándole la vida a muchos civiles, entre ellos niños y personas indefensas. Cabe aclarar que estas denuncias indican que estas personas pagaban enormes cantidades de dinero para acceder a posiciones de tiro y lo que se hablan como tarifas, entre comillas, altas, dependiendo del tipo de víctima. Aunque el detalle de parte de la investigación no está clara plenamente, pero se ha judicializado ni se ha aprobado en un juicio, pero la investigación aún así sigue abierta y sigue en curso. Vamos a definir lo que tampoco está definido judicialmente. Aunque existe una investigación penal por el presunto homicidio de múltiples agravantes y crueldad con motivos abyectos, no se ha dictado todavía ningún tipo de sentencia contra los implicados que confirme la veracidad de estos hechos. Pero existen rumores y denuncias muy persistentes que el turismo de caza humana, como si fueran animales en un safari de África, estuvo allí. Con todos los detalles que se mencionan en los medios, por lo tanto, cabe concluir que desde el punto de vista objetivo, no estoy negando ni afirmando nada, solo lo que se ha proporcionado según los medios de comunicación. Pero antes de entrar en todo esto, cabe contrastar el contexto histórico que había en aquel momento. Era el asedio de Sarajevo que duró unos 4 años, la ciudad sitiada a fuerzas serbobosnias y la abundancia de francotiradores y víctimas civiles. El clima general de la guerra de Bosnia y una división étnica, violencia masiva, presencia de combatientes extranjeros y mercenarios presentó el caldo de cultivo para situaciones muy aberrantes y inhumanas. Aquí puede presentar en base a datos históricos reconocidos y han oído denuncias de abusos que hubieron en estos momentos, abusos de autoridad y otros. Las denuncias y la investigación sobre estos safaris humanos vino de periodistas e investigadores como Eiso Gabaseni, que han documentado la existencia de grupos de extranjeros que viajaban a la zona del conflicto por placer o morbo o por algún deseo macabro que tenían de sentir poder, autoridad o cualquier otra situación. Que se habla de personas que pagaban las cantidades enormes de dinero que mencionamos al inicio, donde pagaban desde la munición, el armamento y utilizaban métodos para llegar. El italiano Gavazzeni, el periodista, que ha recopilado una denuncia documentada de 17 páginas y la ha presentado a la Fiscalía de Milán, este es el eje central de la investigación y el caso más serio, que incluso salió en titulares de muchos medios de comunicación en Europa. Los guías e intermediarios en este conflicto representaron un pilar fundamental, ya que ellos eran los que ofrecían el servicio. Se menciona a excursionista, camionero italiano de unos 80 años, al que la fiscalía ha llamado a declarar y según los testimonios se jactaba de haber organizado estos viajes. Se le vincula por un enlace de pagadores y posiciones de tiros. Las denuncias vienen desde lugares como Milán, Turín y Trieste, así como el empresario milanés y propietario de una clínica estética privada señala una información filtrada.
También se menciona la posibilidad de españoles influyentes en este tipo de actos deleznables, además de franceses, alemanes, rusos, canadienses, estadounidenses, pero sin nombres específicos para el público. Repito, varios de estos nombres están en absoluto anonimato o como es parte de la investigación aún no han sido revelados. Pero hay sentencias firmes que confirman cada uno de ellos como autor penal en Safari Humano. La investigación sigue abierta y lo más probable, en base a mi opinión, es que sí sea cierto, pero su nivel de influencia es tan grande que esto sería tan devastador y un problema de imagen pública muy grande, aunque haya pasado más de 30 años. Aunque también vienen testimonios de militares bosnio y el oficial Edins Subasic, que se basa en interrogatorios a extranjeros que admitieron de haber pagado para quitarle la vida a civiles. Ahora vamos con una parte más interesante, o no tan interesante, pero sí hay una pieza central en esto, porque en todo acto que se realizó en esto tipo de actividades hubo tarifas y precios. Según el catálogo de precios que se pudo afirmar en las denuncias, los participantes pagaban unos 80.000 a 100.000 euros, una cantidad muy exclusiva para grupos de poder muy influyente, con una cantidad de dinero astronómica por un paquete de fin de semana para ir a Sarajevo, alojarse, recibir alimento y material bélico y acceso a posiciones específicas para quitarle la vida a estas personas. Y para más INRI, algunas fuentes y filtraciones mencionan catálogos de precios muy específicos de para disparar en ciertos puntos, disparar a niños, mujeres embarazadas y personas de cierta condición social. Los precios iban variando y aún no está tan claro cómo funciona. Pero como acabo de mencionar, no está completamente probado. De alguna forma que se pueda decir con estas denuncias y filtración de investigación. Los nombres que se menciona de los acusados e intermediarios aún no es tan clara, es muy parcial y un poco ambigua. Acusaciones y sospechosos señalados aún no está confirmado en base a un juicio. Un empresario milanés, dueño de una clínica estética privada, señalado por información filtrada por posibles participaciones, ciudadanos de Turín y Trieste, como lo había mencionado al inicio. La Fiscalía de Milán ha logrado algunos nombres de francotiradores en el fin de semana. La justicia italiana no ha hecho público todos los nombres, y lo cual desearíamos que algún día se haga mención a esto. Los intermediarios y organizadores logísticos también fue importante. Se habla de empresarios aficionados a armas del norte de Italia. Los organizadores también ponían rutas, ponían el dinero, adelantos y luego recuperarlos por participaciones. También se mencionan intermediarios en Serbia y Bosnia que facilitaban el transporte, el alojamiento, etcétera. Excursionistas camioneros italianos en los años 80. Uno de los pocos nombres concretos que aparecieron ante la prensa se menciona de un guía intermediario que se jactaba de haber organizado los viajes, pero ha pasado tantos años y es muy difícil de probarlo. Repito, varios de los nombres que circulan en la prensa no son tan firmes y son mera especulación. La Fiscalía en Milán aún sigue trabajando en esto y no se han esforzado en mostrar pruebas o evidencia de nombres muy específicos, lo cual nos deja una incógnita bastante grande. Y si estos hechos fueron reales, en este tipo de acciones se iban a colinas y aprovechaban de la vulnerabilidad de las personas cuando iban a buscar agua. Imagínatelo, tú sediento, sin poder acceder a recursos, ibas a buscar agua y de repente perdías la vida. Y esto es lo que tenemos hasta el día de hoy. Es uno de los crímenes de guerra más terribles y atroz que ha sucedido y aún sigue en investigación. Pero en base a mi opinión y el cómo van las cosas, nunca sabremos la verdad. Aunque hubiera sido cierto, jamás habrá una acusación. Ha pasado tanto tiempo, los nombres son tan dispersos y a veces la memoria de los testimonios puede fallar, lo cual nos deja en un escenario de que jamás se hará justicia por esas personas. Bueno, y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les hubiera gustado